Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Una y otra vez, la Biblia habla de un tema muy importante, la renovación espiritual. Hoy vamos a considerar ese tema, comenzando con las palabras griegas que aparecen en el Nuevo Testamento y de ahí pasando a las distintas dimensiones de la renovación que Dios hace en las personas de fe por medio de la obra de Cristo y del impacto del Espíritu Santo. Volvemos con esta reflexión después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos, y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de Ministerios Hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. El tema de la renovación espiritual es un tema prominente en el Nuevo Testamento. Es bien importante. Tanto es así que aparece en todo el Nuevo Testamento, en las epístolas y también aparece en los evangelios. La iglesia continuamente habla de renovación. De hecho, nosotros como personas protestantes, hace muy poco estábamos celebrando el Día de la Reforma Protestante. Y uno de los lemas del protestantismo, particularmente en su parte reformada, es que la iglesia está en un continuo proceso de reforma. La iglesia reformada siempre se está reformando. Y nosotros tenemos grupos musicales que le ponemos nombre de renovación, iglesia que le ponemos el nombre de renovación. Es un tema privilegiado en nuestra iglesia. Lo que yo me pregunto es si nosotros estamos comprendiendo esos temas. Porque a veces nosotros utilizamos palabras en la iglesia sin entender necesariamente lo que significan. Y todos tenemos experiencias con eso. Hemos visto como una persona en un momento dice una palabra y nos damos cuenta que ni siquiera comprende su significado. En ese sentido, todos nosotros sabemos que renovación se relaciona con algo nuevo. Pero la pregunta que yo quiero trabajar hoy, en este ratito que voy a estar con ustedes, es a profundidad qué significa ser renovado, renovada por Dios. El Nuevo Testamento no fue escrito en español. Usted y yo lo leemos en español porque es nuestro idioma materno. Y la iglesia desde el primer día tradujo el mensaje del Evangelio. La iglesia siempre, desde el día 1, ha tenido una perspectiva global, no una perspectiva nacionalista ni nativista. El Nuevo Testamento
fue escrito en el idioma más importante de la época, el griego. El idioma que era como la lengua franca de donde quiera que usted fuera, alguien hablaba griego. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma. Y en el Nuevo Testamento encontramos dos palabras que se traducen al español como nuevo. El griego es un idioma bien rico, mucho más que el español. Y eso es mucho decir porque el español es un idioma muy complicado, que tiene un vocabulario muy amplio. El griego todavía tiene más vocablo y es un idioma más rico. Y por eso encontramos dos palabras para hablar de la novedad, de lo nuevo. La primera, usted la va a reconocer, es la palabra neos. Neos. Y nosotros, en español, tenemos un prefijo que viene de esa palabra, neo. Por ejemplo, ahora se está hablando de una nueva visión del pentecostalismo, pues se le llama el neopentecostalismo. Y cuando usted va estudiando historia y hay un periodo donde algo antiguo se renueva, por lo regular se utiliza ese prefijo, el neoclasicismo, por ejemplo. Hasta en las películas se utiliza esto. Por ejemplo, si usted ha visto la serie que se llama The Matrix, de varias películas, el protagonista se llamaba como Neo, nuevo. Y de hecho, The Matrix es una cristología, por si acaso usted no se ha dado cuenta. Está basada en la historia de Jesucristo. Superman es una cristología también. Este ser que viene de otro mundo, nadie lo reconoce. E.T., el extraterrestre, también es una cristología. Entonces, en Hollywood continuamente se hacen películas que es más o menos la historia de Jesucristo por encimita, con otro enfoque. De todos modos, en el Nuevo Testamento encontramos esta palabra neo, y significa joven, y la palabra juventud se dice neotes, o sea, la calidad de ser nuevo. O sea que en griego, joven se dice nuevecito. Cuando usted está nuevecito, está joven. Algunos de nosotros ya no estamos en esas lides. Yo siempre he dicho que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo, y por lo menos ya yo me curé. La segunda palabra para nuevo es la palabra kainos. Kainos. Y esta palabra implica que algo es nuevo, pero no en términos de tiempo. No es juventud. Es en términos de su calidad. Es algo que nos parece nuevo, que abre algo nuevo, que implica que estamos abandonando algo viejo para entrar en una nueva etapa de la vida. En griego usted encuentra varias palabras así, que una se refiere al tiempo y la otra a la calidad. Eso pasa con las palabras para tiempo en griego. En griego está la palabra cronos, que es el tiempo que se mide. Por eso el aparatico que usted usa para medir el tiempo se llama ¿cómo? Cronómetro. Pero cuando usted está hablando en términos más cualitativos, como cuando usted dice, es que sentí que no era el tiempo, o cuando usted dice, es que yo creo que ahora es el tiempo, ese tiempo no se mide con relojes. En griego se le llama kairos a ese tiempo, y lo traducimos entonces como la oportunidad. Pues pasa lo mismo. Neos es joven en términos de edad, de cronología, pero kainos quiere decir que algo es joven en términos de calidad. Y esto es importante, porque yo he conocido mucha gente que en términos de edad son jóvenes, pero su pensamiento es retrógrado. Y he conocido personas que en términos de edad las podemos calificar como ancianas, pero que siempre están renovando su entendimiento y mirando al futuro con una perspectiva que solamente da una juventud espiritual. En ese sentido, en griego,
al igual que en español, cuando nosotros contrastamos lo viejo y lo nuevo, por lo regular, lo viejo lo vemos como malo. Y entendemos que lo nuevo es superior a lo viejo. Y eso es así. Es parte también de nuestra visión en español, sobre todo en la jerga puertorriqueña, cuando decimos, no, eso está viejo, eso ya quiere decir que lo vamos a descartar. Queremos algo nuevo, porque lo nuevo lo vemos como algo que es superior, algo que es deseado, algo que es anhelado. Entonces, cuando hablamos de renovación, lo que queremos es no cambiar por cambiar, sino cambiar para mejorar. Cambiar porque queremos una nueva vida, porque queremos una vida mejor. Queremos renovarnos para que la vida sea distinta y no nos quedemos estancados, anquilosados, o para decirlo en puertorriqueño, estoqueados en un pasado que nos ata y no nos deja proyectarnos al futuro. Nosotros hablamos de renovación porque la humanidad se tiene que estar renovando continuamente, porque el mundo está cambiando continuamente. Y para nosotros poder alcanzar nuestro pleno potencial de desarrollo como seres humanos, tenemos que renovarnos, tenemos que cambiar la forma como vemos el presente y como nos proyectamos al futuro. Esto es algo que ustedes y yo, por lo regular, no le prestamos atención, pero es crucial. Hace poco estábamos en una reunión de currículo. Estábamos hablando de cómo nosotros vamos a proyectar las ofertas del seminario para el futuro. Y para eso tuvimos que comenzar por el principio. ¿Cómo va a ser la iglesia en 20 años? ¿Cómo va a ser la iglesia en 30 años? ¿Cómo va a ser la iglesia en 40 años? ¿Cómo preparamos la gente para pastorear en el futuro? Somos buenos sabiendo cómo vamos a pastorear en el pasado. Y una escuela de teología hoy puede preparar a la gente sin problema para ser buenos pastores en 1960. El problema es que lo que se acerca es el 2020, no el 1960. En el fondo, aquellas personas que estamos en el campo de la educación, estamos preparando a la gente para un futuro que desconocemos. ¿Lo quiere ver todavía de manera más dramática? Un niño o una niña de 5 o 6 años que está en el jardín de infantes en el primer año, primer grado, tiene hoy una expectativa de vida de 85, 90, 95 años. Y se supone que usted le esté preparando para esa vida. Pero ¿quién de nosotros tiene idea de cómo va a ser el mundo en 80 años? Y se supone que lo estamos preparando para ese futuro que desconocemos. Pues como es imposible usted preparar a una persona hoy para lo que va a enfrentar en 80 años, la única alternativa que tenemos es renovarnos continuamente. Estar en un proceso de renovación, entendiendo que la renovación nos va a preparar para lidiar con los elementos sorpresivos, inauditos, admirables que nosotros vamos a encontrar en la vida. El término renovación es tan importante que una vez más en el Nuevo Testamento encontramos 2 verbos para hablar de este fenómeno. El primer verbo es el verbo aneomai, el vocablo aneomai, y quiere decir renovarnos en términos temporales o cuantitativos. Para decirlo más clarito, rejuvenecer. Sentir que usted tiene un nuevo hálito, un segundo aire. Eso quiere decir, lo encontramos por ejemplo en Efesios 4:23, cuando dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mejor traducción sería que vamos a rejuvenecer el espíritu de nuestra mente. Pero el segundo
verbo que se utiliza para hablar de la renovación es el verbo anakaino. Anakaino. Aná quiere decir de nuevo. Kaino viene, ya le expliqué que quiere decir nuevo. O sea, anakaino quiere decir hacer algo de nuevo otra vez. Que algo otra vez va a ser nuevo. Que usted vuelve a empezar. Que usted tiene la capacidad de recalcular y empezar otra vez un camino. Ese es el texto que aparece en el versículo que le voy a leer en este momento, que es el que yo deseo que usted tenga en su mente y en su corazón durante el resto de esta exposición. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El paralelo no puede ser más dramático. Todos nosotros, sobre todo aquellos que estamos pasando de los 50,000 millas, nos damos cuenta que la carrocería se sigue desgastando. Una experiencia que tienen las personas que envejecen, que tenemos las personas que envejecemos, es que empezamos a aprender anatomía. Porque ahora usted tiene un dolor y le duele algo que usted no sabía que tenía. Y cuando va al médico, el médico le dice: usted tiene tal cosa y eso es lo que le está doliendo. Y usted aprende primero que tiene eso y que le duele. Como la persona que a los 55 le duele el brazo y va al médico y le dice: usted tiene una bursitis. Y usted le dice: ¿qué es eso? Una inflamación de la bursa. Y usted dice: ¿qué es la bursa? Entonces ese día usted aprendió primero que usted tenía bursas. Segundo, que se inflaman o se infectan. Y tercero, que por eso es que usted le está doliendo el brazo. Pero el hecho de que nosotros envejecemos, que vamos perdiendo el paso, que ya no tenemos la misma rapidez de reflejos que teníamos antes, que ya no caminamos con la misma velocidad que lo hacíamos en el pasado, no quiere decir que nuestra vida ha terminado. Al contrario, aunque el hombre exterior, la persona exterior, se vaya deteriorando, el hombre interior, la persona interior, la mujer interior, se va renovando, y dice el texto, de día en día. Y por eso tenemos que hablar de lo que se llama la regeneración. Dios, cuando usted viene a la fe, le ayuda a cambiar su vida. Cuando un ser humano, un hombre o una mujer, una persona de cualquier edad, ya sea joven o anciana, llega a la fe, Dios le ayuda a transformar su vida de manera positiva, a hacer cambios positivos en su vida. Y para comprender esa renovación es necesario determinar cómo ocurre, cómo es que Dios hace eso en la vida del creyente. Pero esto es crucial. Esto es crucial. El cristianismo es una historia de redención. Dios no nos dice que releguemos nuestros pecados al pasado como si nunca lo hubiéramos hecho. Dios no nos llama a negar la realidad. La fe cristiana nunca nos llama a negar la realidad, sino a enfrentarla. Y yo puedo ver mis pecados y en vez de negarlos y ocultarlos, si los confieso y los pongo al pie de la cruz, Dios los redime. Dios me transforma. Dios me cambia. Por lo tanto,
tenemos que comprender que Dios nos renueva. ¿Y cómo lo hace? Por medio de una obra conjunta, de su palabra, escrita en la Biblia, pero sobre todo encarnada en Cristo Jesús. Y la obra del Espíritu Santo, que nos permite comprender esa palabra y nos capacita para la vida. Se lo voy a volver a decir una vez más. Usted puede acceder a esa transformación que Dios hace por medio de su relación con dos fenómenos divinos. El primero es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es primeramente Cristo. Y cuando leemos los evangelios y vemos cómo Jesús actuaba, los valores de Jesús, las enseñanzas de Jesús, los milagros de Jesús, esa es la palabra primaria de Dios. Y esa palabra, ¿cómo la accedemos? Por medio de la Biblia, que es la palabra escrita. Pero la primera palabra es Cristo. Por eso Juan dice que en el principio era el verbo o la palabra. Y esa palabra habitó entre nosotros, y esa palabra es Cristo. Pero Jesús dijo con claridad que Él nos iba a legar su Santo Espíritu, para que por medio del Espíritu Santo pudiéramos comprender su palabra. Y ahí es que viene la capacitación que Dios hace. Dios nos transforma, Dios nos capacita, Dios nos va preparando para la vida. Y esto no es una fábula. Mi abuelita se llamaba Adela Labrador, y doña Adela llegó hasta el 2º grado de escuela primaria, de escuela elemental, y de hecho no termina el 2º grado. Cuando yo la conocí, ya ella era una ancianita. Nadie sabía ni el año que había nacido, ni el día que cumplía años, ni la edad que tenía, por una serie de tragedias que habían ocurrido en el pueblo de Orocovis, de donde ella era, que entre inundaciones y fuego, toda la papelería de la fe de bautismo y todo eso se habían desaparecido. Así que nosotros no teníamos idea de qué edad ella tenía. Y yo la recuerdo como una mujer muy sabia, aunque no tenía escuela. Tenía la sabiduría que da la vida. Tenía un doctorado de la escuela de la vida, pero apenas sabía leer o escribir. Pues recuerdo que un día ya llegó a la fe, y como una resolución de año nuevo dijo: mañana empiezo a buscar de Dios. Y nosotros, que no teníamos religión alguna, lo que hicimos fue burlarnos de ella. Pues llegó a la iglesia de Discípulos de Cristo de la urbanización Sierra Bayamón, en Bayamón, aquí en el área metropolitana, y empieza a ir a la iglesia. Y yo recuerdo que un día yo llego y me dice: ¿quieres que te lea la Biblia? Y yo me eché a reír porque yo sabía que ella no sabía leer. Si yo le leía las cosas a ella, y yo todavía me estaba riendo cuando ella agarra una Biblia y empieza a leerme un salmo. Y yo me le quedo mirando y ¿de dónde tú aprendiste a leer? Y me dice que Dios me enseñó a leer. Mire, hasta declamaba en la iglesia. Porque el Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos da dones. El Espíritu Santo nos da habilidades. Cuando usted llega a la fe, usted está entrando en una relación con el ser que es la fuerza espiritual más grande del universo, que es Dios. Esto no es una fábula. Esto no es una historieta. Esto es verdad. Y cuando usted se acerca al poder de Dios, usted puede acceder a ese poder por medio de la capacitación que da el Espíritu Santo. Por eso, cuando usted tiene ese encuentro doble con la palabra y el Espíritu, ocurre una renovación en su vida, que es intelectual, que es moral y que es espiritual. Vamos a ver esos 3 elementos rápidamente. En primer lugar, Dios renueva intelectualmente al creyente.
Con eso lo que queremos decir es que cuando usted llega a la fe, usted llega a un mundo nuevo. Y usted empieza a ver conceptos que usted quizá antes no conocía. Y usted empieza a escuchar aseveraciones que nunca había escuchado. Y empieza a leer historias que son nuevas para usted. Por medio de la Biblia, la predicación, el estudio de la teología, usted va comprendiendo cosas nuevas, aprendiendo vocablos nuevos, entendiendo valores nuevos. Por ejemplo, hay personas que les gusta la genealogía, ¿verdad? Y ahora están todas estas cosas que usted manda un tubito con su ADN y le dicen, mire, usted tiene ascendencia de tal país y de tal país. Eso está de moda. Algunos de nosotros no tenemos esa habilidad porque somos descendientes de esclavos, y los esclavos no tienen historia. Yo tengo amistades que han ido al archivo de India en Madrid y pueden decir, mira, tracé mi genealogía hasta el siglo XII o XIII, pero yo soy Jiménez Rojas y don Lorenzo Rojas era hijo de una esclava liberta y no hay papeles para nosotros. Nuestra historia comienza en el siglo XIX. Pero por medio de la fe, cuando yo llego a la fe, ahora yo paso a formar parte de una familia espiritual que hunde sus raíces hasta Adán y Eva, Abraham y Sara. Ahora somos parte, como dice segunda de Pedro, de un linaje escogido, de una nación santa. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y ahora esa es mi herencia espiritual. Y sí, sigo siendo Jiménez Rojas, pero por medio de la fe, todos esos personajes bíblicos y esas historias bíblicas vienen a ser parte de mi historia. Y sobre todo, vengo yo como cristiano a insertarme en la historia de la salvación de Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor, como dice Hebreos capítulo 2. Él es el que abre el camino a la salvación para llevar a muchos hermanos y hermanas a la gloria. Y ahora eso cambia mi manera de ver la vida, porque entonces ya yo no veo la vida desde el chiquitismo de mi vida, sino que la veo una perspectiva global, eterna. Mi historia ahora está inserta en la historia eterna de Dios. Y eso cambia su manera de vivir. Mire, en Puerto Rico, en América Latina, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, hay personas que no entienden esto y viven para ahorita, para este momento, para el próximo segundo. Y no tienen noción ni de pasado ni de futuro. Pero cuando usted llega a la fe, usted se relaciona con la historia de la salvación. Y eso nos lleva a entender la Biblia, a leer la Biblia, a tratar de entender quién es Dios. Eso nos lleva al estudio de la doctrina cristiana. Eso nos lleva a lo que Hebreos capítulo 5 dice, buscar alimento sólido que nos ayude a crecer espiritualmente. La vida es mucho más que ver televisión y comer cornflakes. Y yo veo tanta gente que ven la vida como algo que usted tiene que sobrevivir entreteniéndose. Y no tienen sentido de misión o de propósito. Cuando usted llega a la fe y usted se ve renovada intelectualmente, usted empieza a encontrarle sentido a la vida. Por eso no es casualidad que cuando usted va a las profesiones de más impacto y menos remuneración en Puerto Rico, se lo voy a volver a decir porque no lo vieron, cuando usted considera quiénes hacen los trabajos que peor paga reciben, pero que más importancia tienen en esta sociedad, son cristianos evangélicos.
Vaya a nuestras escuelas, cuántas maestras y maestros no son cristianos evangélicos, ganándose una basurita comparado con lo que se pueden ganar en Estados Unidos. Busque los trabajadores sociales. En este país busque los trabajadores sociales. Vea cuántos son evangélicos, cuántos son creyentes. Vea cuánto ganan. Enfermeras, enfermeros, busque cuántos son evangélicos y están parados al lado de una persona que se está ganando una cantidad mucho mayor a la de ellos, pero que no pueden hacer su trabajo sin la gente que está en la enfermería. Todas están motivadas por un sentido de misión. De misión. ¿Y de dónde viene? De que entienden que la vida tiene un sentido que trasciende. Y eso lo saben por medio de la fe de Jesucristo. Pero la transformación no solamente es intelectual, también es moral. Y esto es importante. Hay una transformación moral que Dios hace. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios cambia nuestra conducta. Que Dios cambia nuestra conducta. Que cuando usted entra a una relación con Dios, su conducta cambia, porque esa relación transforma su conducta. Una de las cosas tristes que está ocurriendo en América Latina y en Puerto Rico también es que el hecho de que haya más evangélicos y más protestantes en puestos de gobierno no ha bajado la corrupción. Y eso es lo que le demuestra, es que son personas que verdaderamente no tienen fe. Porque una persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, no se doblega ante la corrupción. Pero esto es algo gravísimo. Eso está pasando en toda América Latina. Eso está pasando aquí en Puerto Rico. Si usted tiene mi edad, usted puede recordar cuando en toda la Cámara y Senado de Puerto Rico había un evangélico, que era Hipólito Marcano, no había ningún otro. Y para que usted vea que las cosas no han cambiado tanto, el primer evangélico que llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico fue en la década pasada. ¿Dónde está nuestro impacto en el discurso moral del país? Y la gente piensa que moralidad nada más tiene que ver con sexo, con aborto, con la sexualidad. No, la moralidad tiene que ver con la decencia, con poder decir eso no es mío y no me lo llevo. La moralidad tiene que ver con algo tan sencillo como hacer fila. Que a nosotros se nos ha olvidado hacer fila. De esperar mi turno. De poder decir, ella estaba frente a mí, atiéndala a ella primero. Pues nosotros como iglesia tenemos que hablar de valores y moralidad. Porque Jesús dijo, allí donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Pues ¿qué es lo más importante para nosotros? Si para usted lo más importante es ganar y va a mentir para ganar, entonces la fe, la verdad, no es lo más importante para usted. Entramos entonces en este elemento de lo que es la conducta. La conducta está determinada por los valores. Y nosotros sabemos que en Puerto Rico ha habido una campaña, ha habido una campaña de recuperar nuestros valores. ¿Qué vamos a recuperar si no los teníamos? Si no me cree, le hace la charca de Manuel Seno Gandía para que vea la descripción que él hace del Puerto Rico en esos años de transición del coloniaje español al coloniaje estadounidense. Vea, y que había baile, balas y botellas. Y nosotros tenemos hoy lo mismo, pero con internet. En ese sentido, es crucial que nosotros comprendamos los valores son centrales.
¿Dónde están nuestros valores? Estamos levantando gente de valor. Estamos nosotros hablando de los valores en la iglesia. Estamos nosotros hablando de cómo formar personas que verdaderamente vean sus cuerpos como templos del Espíritu Santo y tengan miedo de contaminarlo. En tercer lugar, Dios nos renueva espiritualmente. Ya le dije que hay una renovación intelectual, hay una renovación moral, pero eso nos tiene que llevar a una renovación espiritual. Cuando usted se encuentra con Dios por medio de la palabra, cuando usted se encuentra con Dios por medio del Espíritu Santo, esa acción de Dios le transforma. Y usted entra en un proceso de santificación. Y es paulatino. Nosotros estamos acostumbrados a las conversiones espectaculares. Que alguien pasó al frente, ¡puf!, ya mañana es otra persona. Pero la vida no se da de golpe. La vida se da a cuentagotas. Ya nosotros tenemos que superar esas ideas idealistas. Cuando éramos niños, aquellos que se criaron en la iglesia y pensamos dar la vida, pues mire, dar la vida quiere decir que yo me voy a ir al África y allá voy a buscar una tribu que nunca haya escuchado del Evangelio y yo les voy a predicar el Evangelio a esa tribu, pero me voy a encontrar con gente mala que me van a asesinar. Pero la palabra de Dios va a seguir triunfante. Yo voy a ser un mártir que dio su vida. Toda esa tribu después va a ser cristiana. Va a haber un monumento a mi nombre. Y la gente, los turistas van a ir. Mira, nene, sácate una foto ahí donde mataron a Pablo, el mártir de esa tribu de África. Pero la vida no se da así. La vida se da cuando usted tiene un largo camino de obediencia en la misma dirección. La vida se da amando todos los días, cuidando todos los días, bendiciendo todos los días. La vida se da cuando alguien le ladra a usted y usted la bendice. Cuando alguien le insulta y usted ora por esa persona. Cuando una persona le da palabras de odio y usted le dice, se te hace difícil vivir, ¿verdad? Por eso estás tan lleno de odio. Pero Dios te quiere transformar. La vida se da cuidando a un enfermo. La vida se da cuidando de uno de nuestros hijos o hijas que tiene problemas físicos o mentales. Y perseveramos. La vida se da centavito a centavito. Nosotros tenemos que entrar en este caminar de fe sabiendo que el camino es tan largo que nos lleva a la eternidad. Esto no termina cuando usted muere. Después que usted muera, usted va a tener una eternidad para seguir conociendo de Dios. Por lo tanto, es importante abrirnos a la acción de Dios, a esos aspectos sorpresivos, inauditos y admirables que Dios trae a nuestra vida. Es importante que aprendamos a leer la vida en clave de fe, desde la fe y para la fe. El hecho de que nosotros nos estemos desgastando físicamente no quiere decir que espiritualmente no podamos estar renovados y renovadas. Al contrario, tenemos la libertad y la sabiduría que da el tiempo para proyectarnos a lo verdaderamente importante. Porque al final, cuando usted muere, la cantidad de dinero que usted deja no es importante. Y las propiedades que usted dejó, tampoco. Al final, lo importante es cuántas personas me van a amar, cuántas personas me van a extrañar y cuántas personas aún años después de mi partida van a decir, él, ella tuvo un gran impacto en mi vida. Es crucial, pues,
buscar la renovación que solamente Cristo nos puede dar por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.